Buenos días a todos. Yo lo he encendido. ¿Se oye bien? Perfecto. El que no oigo soy yo, pero vosotros si me oís es lo que se trata. Bueno, un placer estar aquí. Gracias, Santiago, por la amable introducción y sobre todo es un gozo ver a tantos hermanos y hermanas con el deseo de adorar al Señor, escuchar su palabra de no solo Colombia, sino de otros países representados también. Llevo desde el lunes en Colombia, estuve en Bogotá ahí con Fernando y Julia Jaimes, muy hospitalarios y con mucho amor fraternal, con los hermanos allí dando una clase sobre predicación. Y ahora es un placer y un privilegio participar también de esta conferencia, que es para la gloria del Señor, pero también para la edificación de todos los hermanos. Esperamos salir bendecidos. Mi esposa no está conmigo, ni mis hijas, pero estoy casado desde hace 19 años con Loida y tenemos 3 hijas, el Señor nos ha dado 3 hijas. Abigail tiene 17 años, Noah 15, ya casi 16, y Sofía a punto en unos días de cumplir 12, y he sido bendecido con 3 hijas y con una esposa, y la verdad es que estamos en proceso. No vengo aquí como experto padre, estoy aprendiendo y en proceso, y mi esposa y mis hijas os lo podrían decir mejor que yo, pero sí que estamos en ese proceso de conocer lo que la palabra dice, y al final es un corazón que ama al Señor, que ha sido redimido, que quiere seguir su plan en la vida, no solo para la familia, sino para todo lo demás, y queremos confiar en lo que el Señor dice, que es lo que necesitamos realmente. Y finalmente la obra es del Señor, empezando en nosotros, salvación, santificación, pero también es la obra del Señor en nuestros hijos. Pero el Señor nos ha dado una responsabilidad de ser canales de bendición y exponerles a Cristo y a la palabra. Realmente, como el matrimonio debe de ser un reflejo de Cristo en nuestra vida y es un testimonio a los demás de Cristo y la relación de Cristo con su iglesia, igualmente la relación de los padres con los hijos debe de ser un testimonio de la obra del Señor, y los padres han de exponer a sus hijos al Evangelio por medio de la crianza, siendo fieles en lo que el Señor nos ha encomendado, pero descansando en que la obra finalmente es de Él, y podemos confiar porque Él va a hacer lo mejor en su momento, en su soberana voluntad. Y en esta mañana vamos a empezar esta conferencia hablando de la crianza de los hijos. Vamos a tener 2 sesiones sobre la crianza de los hijos, la primera y la última. Y en esta primera vamos a estar considerando Efesios 6:4 en su primera parte. Os invito a abrir vuestras Biblias ahí, Efesios 6:4. Y en la segunda vamos a ver la segunda parte del mismo texto, Efesios 6:4. Y vamos a ver 2 caras de la misma moneda a la luz de este pasaje, de este versículo realmente. En esta mañana el mensaje se titula "No exasperes a tus hijos". No exasperes a tus hijos. Y esta noche vamos a ver el otro lado de la moneda, que es cría a tus hijos en el Señor. Cría a tus hijos en el Señor. Y en realidad es un contraste, como vamos a ver en el estudio de este pasaje. En otras palabras, en esta mañana vamos a ver lo que los padres no han de hacer. Y por la noche observaremos desde el texto bíblico lo que los padres han de hacer. Y en realidad este es el mensaje que se repite una y otra vez en las Escrituras de diversas maneras, y especialmente para los redimidos. Hemos de abandonar, hemos de dejar, pero no para quedarnos desnudos, por así decirlo, sino que hemos de revestirnos en su lugar de lo que es la voluntad del Señor. Hemos de despojarnos y revestirnos. En este pasaje no lo explica en esos términos, pero en realidad es como lo va a exponer. Y en esta mañana vamos a ver de lo que hemos de despojarnos como padres. No exasperes a tus hijos. Todos recordamos la crisis del COVID, la hemos vivido recientemente, es algo que va a ir a las anales de la historia. Cada 100 años aproximadamente sucede una gran crisis sanitaria. La última de gran calado había sido la mal conocida como gripe española, porque no empezó en España, os lo puedo asegurar. Pero no sé quién, probablemente los anglosajones le cargaron el muerto a los españoles, o algún otro, pero en realidad no era una gripe española, pero se llegó a conocer así. La crisis sanitaria mundial, el COVID, que muchos vamos a recordar como que ha venido de China, aunque no se sabe ciertamente dónde ha venido, ha vuelto a poner en el centro a las familias.
¿Cómo? Bueno, al permanecer confinados en casa, las familias han pasado más tiempo juntos que nunca. Además, en muchos lugares, y tal vez en Colombia fue así, nos empezaron a dejar salir a la calle gradualmente, ¿no es así? En alguna ocasión, en España, de hecho, empezaron a tener esta norma de que podía salir el padre o la madre con los hijos y limitado el número de hijos, y de hecho, si eras una familia numerosa, solo podía salir el padre con un número de hijos y luego la madre con otro número de hijos, que no sé cómo eso afectaba a que se contagiasen unos a otros, porque además convivían juntos, pero ha habido toda esta serie de normas absurdas. Pero esto es con lo que me quedé de ello. Salí a la calle con mis hijas y veía a los padres con sus hijos salir a la calle, acompañarles, llevarles al parque porque te daban media hora para dar un paseo, 1 hora para estar fuera. Y entonces, después de muchos años, vi familias juntas y posteriormente la siguiente norma fue, puede salir toda la unidad familiar. Y después de muchísimos años, que yo no recordaba, veía una gran mayoría de padre, madre con sus hijos caminando por la calle, yendo al parque, pasando tiempo juntos, porque era la única manera de salir de casa. Después de que han pasado las mayores restricciones del COVID, hemos vuelto a lo mismo. Ya no veo a las familias mayoritariamente juntas en la calle, tristemente. Y en realidad, las familias están en crisis. Las familias no se les da la importancia que tienen. Hay un texto titulado Los niños aprenden lo que viven, que resume bien la influencia que los padres tienen sobre sus hijos. Escucha con atención, dice, si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con burla, aprende a estar a la defensiva. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Los niños aprenden por el ejemplo, no solo por la enseñanza. Y tenemos una gran responsabilidad con los hijos que el Señor nos ha concedido a cada padre. Y la única manera de estar a la altura de esta responsabilidad es seguir lo que la Biblia enseña a los padres. No hay otra manera, no hay otra técnica, no hay otro método, no hay otra esperanza. Esta mañana, en Efesios 6:4, vamos a ver lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Y es algo sencillo de recordar, pero difícil de aplicar. Fijémonos, vamos a leer todo Efesios 6:4, que vamos a ver entre la mañana y la noche, pero nos vamos a centrar en la primera parte en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte del versículo nos dice lo que hemos de evitar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este pasaje está en un contexto. Este contexto es clave a la hora de comprender adecuadamente la enseñanza bíblica, al igual que en cualquier otro versículo de las Escrituras. Y no solo el contexto inmediato, sino el contexto amplio, el contexto del libro, nos ayuda a entender este texto adecuadamente. Este pasaje está en una de las secciones más importantes de la palabra dedicada a la familia según Dios. La mayoría correctamente afirmará que esta sección va del 5:22 al 6:9. Esta sección está sometida por un concepto que hoy en día no es valorado y es el concepto del sometimiento. El sometimiento es un concepto bíblico que no solo se aplica a la familia, sino que se aplica en los distintos ámbitos de la sociedad. Y no importa quién seas, tienes que someterte a alguien. Todos hemos de someternos a las autoridades, aun cuando tengamos autoridades injustas y corruptas, siempre que no nos ordenen aquello que el Señor prohíbe o nos prohíban aquello que el Señor ordena. Y como hijos de Dios hemos de entender que el sometimiento y la honra a las autoridades es algo que trae gloria a Dios. Y si pensamos que nuestras autoridades son corruptas, tendríamos que viajar en el tiempo a la época de Jesús para darnos cuenta que estamos bastante mejor que en aquella época.
Este contexto habla de un sometimiento, especialmente en las relaciones más cercanas, no solo a la autoridad. Es un sometimiento que encabeza el versículo 21, que preside toda la sección, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, no porque la otra persona lo merezca, sino porque temes al Señor. Y ese temor es la idea de querer honrar al Señor, y por eso, buscando honrar al Señor, te sometes según el Señor lo ha establecido en las distintas relaciones. Así este pasaje enseña que los esposos han de someterse al Señor, las esposas a sus maridos, los hijos a sus padres, los siervos, parte de la unidad familiar en aquella época, a sus amos, y los amos, de nuevo cerrando el círculo, han de someterse al Señor. Estas relaciones de sometimiento son clave en este contexto, pero el contexto amplio va más allá. De nada someterse sirve de nada, valga la redundancia, si no es porque es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Y por eso en el 5:18 nos llama a ser llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, es decir, en otras palabras, que el Espíritu controle nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Como Colosenses 3:16, pasaje paralelo, afirma que la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestros corazones. Ese es el medio que el Espíritu utiliza para controlarnos. Eso es la verdadera llenura del Espíritu. Ya tenemos todo el Espíritu de Dios que podemos tener, porque la tercera persona de la Trinidad ya reside en nosotros como creyentes. No necesitamos más llenura del Espíritu como una segunda llenura, una especie de unción especial, sino que lo que está hablando aquí, que el Espíritu que ya está en nosotros ha de controlar más y más nuestra vida según la palabra de Cristo habita abundantemente en nosotros. Que lo que hagamos sea fruto del control de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Que no actuemos de acuerdo a lo que nos parece mejor o peor en nuestra propia sabiduría, ni que nos dejemos llevar por las corrientes ni influencias actuales, sino que lo que hagamos sea porque lo dice la palabra de Dios y el Espíritu lo usa para hacernos más semejantes a Cristo, controlarnos, dirigirnos, guiarnos en esta vida, en cada aspecto de la misma, incluida la crianza de los hijos. Solo vamos a poder ser esposos según Dios, esposas según Dios, hijos, padres, jefes, trabajadores que honran a Dios según el Espíritu controle nuestra vida y crezcamos en el fruto del Espíritu. No hay atajos, no hay una varita mágica, esto es un proceso según crecemos en la santificación progresiva. Pero el contexto va más allá en esta sección. Y hemos de hacer una aclaración. Hay que remontarse al 4:17 y observar que para ser padres según Dios, primero hay que ser hijos de Dios. Primero hay que ser hijos de Dios. Con esto la Biblia no se refiere a religiosos, ni a personas que van a una iglesia, sino a aquellos que Dios ha transformado su vida por medio de Cristo y ahora son nuevas criaturas. Aquellos que verdaderamente han sido transformados por el poder del Espíritu y que pasan a estar controlados por el Espíritu, que desean agradar a Dios porque sus mandamientos no son gravosos, sino que son una bendición para nuestra vida, aun cuando luchamos todavía con el pecado en este mundo caído y en este cuerpo caído. Pero nuestro deseo es agradar a Dios, porque eres hijo de Dios. No buscas que tu matrimonio vaya mejor, no buscas que tus hijos se comporten de cierta o tal manera para tu propia honra o para que no te avergüencen en público ni en privado. Esa es una motivación egoísta y pecaminosa. La motivación es la gloria de Dios porque ahora eres hijo de Dios y porque estás agradecido porque en Cristo Él te ha dado inmerecidamente la salvación y ahora es parte de su familia. Y oras que el Señor te utilice para su gloria. Si estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido de tus pecados genuinamente y has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, eso es lo que necesitas hoy. No necesitas ser mejor padre, porque además no lo vas a ser genuinamente de corazón.
Necesitas que Dios transforme tu corazón y te dé deseos piadosos porque te hace nacer de nuevo. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Y tienes que clamar a Dios y decirle, Señor, sé propicio a mi pecador. Tal vez a los demás les puedo engañar, pero a ti no te puedo engañar. Tal vez se ve bien por fuera mi vida, tal vez parezco religioso, parezco incluso cristiano. Pero tú conoces mi corazón. Dame genuino arrepentimiento y genuina fe en Cristo Jesús y transforma mi vida. Y solo es por medio de Cristo que puedes llegar a ser salvo. Ahora, aquellos que ya estamos en Cristo, necesitamos seguir arraigados y cimentados en Cristo, como Colosenses 2 afirma. Colosenses 2:6 dice, de la misma manera que recibisteis a Cristo, así andad en Él. Cristo no es solo para salvación, Cristo es para la vida cristiana. Qué absurdo es una vida cristiana sin Cristo, pero ¿cuántos creyentes piensan que pueden vivir la vida cristiana sin Cristo y Cristo es solo el billete para la salvación? Así andad en Él, ¿cómo? Colosenses 2:7, firmemente arraigados y cimentados en Él. Cristo es la clave para ser padres según Dios. Aún así, para el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, ¿es fácil o es difícil ser padres? Solo uno ha dicho que es difícil, los demás no se atreven a reconocerlo. Es difícil, ¿verdad? No, no es difícil, es imposible para nosotros. Es imposible. Todos nos sentimos embargados, sobrepasados. Muchas veces no sabemos qué hacer o cómo responder o cómo solucionar. Y ese es un buen lugar donde estar. Gracias a Dios tenemos bastantes familias jóvenes en nuestra iglesia, más jóvenes que nosotros. Según pasan los años te das cuenta de que ya no eres tan joven como antes, sobre todo cuando interactúas con los millennials y los más jóvenes aún. Pero estas familias jóvenes están normalmente con los hijos recién nacidos, pequeños, y en nuestra iglesia hay más hijos de lo normal en España, gracias a Dios por ello. Y lo ves y es una bendición, ¿verdad? Lo ves desde fuera y dices, ¡qué bendición! Y lo ves desde dentro y es una bendición, pero los padres muchas veces no creen que es una bendición. Cuando están ahí ahogados, no duermen por la noche, no come el niño, se meten problemas en la guardería o en el colegio. Y según los años van avanzando, uno sonríe y piensa para sí, no te preocupes, solo vienen tiempos más difíciles. Y esos problemas son problemillas con los problemas que puede haber, pero son problemas reales que son los que estás enfrentando y con esto no le quiero quitar importancia, realmente te embarga y te sobrepasa. Pero es un buen lugar donde estar porque eso nos muestra nuestra incapacidad y nos ha de humillar delante de Dios para venir a Él y depender completamente de Él en oración y depender de lo que la palabra dice y saber que es Dios el que tiene que obrar. Pero si va a obrar es por medio de la oración y por medio de la exposición de la palabra a nuestros hijos. Según nosotros, somos transformados más y más a la imagen de Cristo. Si observamos de todos estos 21 versículos de la sección, tan solo uno está dedicado a los padres. No quiere decir que sea fácil ser padre. Pero en realidad la instrucción no es compleja. No es compleja, pero tenemos que dedicarnos continuamente a ello y dedicarnos en total dependencia del Señor en oración. No es nada fácil ser padres, las familias están en quiebra, los padres no saben cómo educar a sus hijos, las corrientes psicológicas y pedagógicas desconciertan a la sociedad, cambiantes de según el momento, con un espíritu humanista y pragmático. En la sociedad actual, según la ciencia y educación, según los hombres, se ha llegado a los resultados actuales. Hijos que desobedecen continuamente a los padres, que faltan al respeto a los padres, y no solo a los padres, sino a cualquier autoridad en el colegio o incluso a las autoridades civiles o a la policía. Hijos que amenazan, incluso agreden a sus padres y profesores. Hay un alarmante incremento en la violencia doméstica de hijos a padres en el mundo. Y especialmente en los países que piensan que están más desarrollados en estos aspectos.
Padres que no saben qué hacer para educar a sus hijos porque lo que les dice la sociedad no funciona y están totalmente frustrados y desesperanzados. Incluso hay programas de televisión de máxima audiencia que tratan de enseñar a los padres a educar a sus hijos, pero la cosa no cambia. Estamos ante una generación irrespetuosa, desobediente, agresiva, anárquica y descontrolada. No es nada fácil ser padres y menos en los tiempos que corren. Sin embargo, la solución no es cambiar la corriente pedagógica ni la corriente psicológica, sino que el remedio es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, no cambia. La palabra de Dios es inerrante, no contiene error. La palabra de Dios es infalible, no nos va a conducir al error. Y podemos confiar que la palabra de Dios, como la que tiene autoridad y lo único que necesitamos es la que nos va a enseñar cómo ser padres según Dios. Ahora, aterrizando de nuevo en Efesios 6:4. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre lo que hemos de evitar como padres en la educación de nuestros hijos. Como padres nacidos de nuevo, que crecen en el control del Espíritu en sus vidas en semejanza a Cristo. Si no, has de empezar ahí y seguir ahí. Porque por tu propia fuerza va a ser imposible hacer esto. ¿Qué han de evitar los padres en la educación de sus hijos? En primer lugar, hemos de comprender lo que hemos de evitar en la educación de nuestros hijos. En primer lugar, comprende lo que has de evitar en la educación de tus hijos. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿A quién va dirigida esta instrucción? Parece claro, fijémonos, el texto dice, y vosotros, padres. Pero hemos de aclarar lo que parece obvio y concretamente a quién se refiere, y más en estos tiempos que corren del lenguaje inclusivo. Se está refiriendo al padre, se está refiriendo a la madre, se está refiriendo a los dos. Y hemos de estudiar la palabra en el original, que es una palabra de la cual proviene nuestra palabra, que es pateres. En realidad esta palabra se usa para referirse al padre en sentido masculino. El padre en la sociedad en la que estaba escrito este pasaje era el responsable de la educación de sus hijos. Sin embargo, el uso de esta palabra en el contexto, y no solo esta palabra, sino las palabras sinónimas, nos dan a entender que no se refiere solo al padre, sino también a la madre. Fijémonos, versículo 1, llama a los hijos a obedecer tanto al padre como a la madre. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres, plural, en el Señor, porque esto es justo. Y los padres, genética, biológicamente, y el matrimonio según Dios es un hombre y una mujer. Eso no ha cambiado, aunque algunos tratan de cambiarlo. Ahí está incluido tanto el padre como la madre. Es una palabra distinta, pero en realidad en el contexto fluye como posteriormente esta afirmación del versículo 4 incluye a los dos. Además, el versículo 2, fijémonos, dice explícitamente, por si queda alguna duda al respecto del plural, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No tendría sentido que el hijo tuviera que obedecer y honrar tanto al padre como a la madre, pero solo el padre es el que tiene que criar a sus hijos desde un punto de vista bíblico. No, el contexto nos muestra claramente que es tanto el padre como la madre. De hecho, en pasajes paralelos usa esa misma palabra de Efesios 6:4, por ejemplo en Hebreos 11:23, para hablar de tanto el padre como la madre, cuando dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Misma palabra exacta. Por lo tanto, está dirigiéndose este pasaje tanto al padre como a la madre. ¿Qué ha de evitar tanto el padre como la madre en la educación de sus hijos? El versículo continúa diciendo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hemos de comprender qué significa esto. ¿Qué significa exactamente no provocar a ira a los hijos? De hecho, en el original es una sola palabra, provocar a ira es una sola palabra que ocurre solo en este versículo y en Romanos 10:19.
aunque el sustantivo también aparece en Efesios 4:26. Ahí se traduce como enojo. El texto afirma que los padres pueden provocar, y de hecho provocan a enojo o ira, enfado a los hijos. No por las acciones subjetivamente que no les gusta a los hijos y se encaprichan, sino porque los mismos padres, por su propio pecado, provocan a ira a sus hijos. Es el mismo texto y la misma palabra que se utiliza en la Septuaginta, la traducción en griego del hebreo del Antiguo Testamento, que dice que Manasés provocó a ira a Dios en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 26. Con la diferencia de que la ira de Dios es santa y justa, y nuestra ira en el 99% de las ocasiones no es santa ni justa. Así, la ira a la que provocamos a nuestros hijos no es santa ni justa, ni en su origen ni en su causa. De hecho, el pasaje paralelo en Colosenses 3:21, que hay un mandamiento sinónimo, dice lo mismo con estas palabras. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Colosenses utiliza otro verbo para expresar la misma realidad, nos da otro ángulo, un panorama de 360 grados. Esta ira puede acabar en rebelión abierta y desatada en ocasiones, tal vez bulle en el interior y es secreta, pero tarde o temprano va a salir a la luz cuando los padres están provocando continuamente a ira y al enfado a sus hijos, y finalmente eso va a producir exasperación, rebelión y amargura. Tanto un pasaje como otro afirma que los padres, en otras palabras, pueden llegar a ser gruñones y degradantes con sus hijos, y esto va a llevar a ira y desesperación. Esta ira crece día tras día, y el verbo que se utiliza en este pasaje sugiere que es un patrón repetitivo y continuo, no es un momento puntual, no es alguna vez, sino es algo por lo que se caracterizan esos padres, es el hábito de esa casa. Cuando los hijos nunca son capaces de hacer nada que agradan a los padres, y todo el día los padres se están quejando de sus hijos con una mala actitud ante su desobediencia o las circunstancias a su alrededor, esto va a provocar a ira inevitablemente. Esta actitud repetida a lo largo del tiempo, llegando a ser habitual, dará lugar a un enojo que también crecerá gradual y habitualmente, que posteriormente va a dar lugar al resentimiento y que se hará finalmente visible y ostensiblemente obvio en rebeldía y hostilidad. Desde luego, los padres tienen su responsabilidad y los hijos la suya. Los hijos están llamados a obedecer a sus padres. Pero no estamos hablando de los hijos, ni los hijos están aquí, ¿verdad? Estamos hablando de los padres, y este es el pasaje para nosotros. Esto no significa entonces que los hijos están obligados a hacer lo que les dé la gana a los padres de manera caprichosa, inmadura y arbitraria. Y hemos de reconocer, muchas veces actuamos de manera arbitraria y caprichosa por nuestro propio bien, aunque le pongamos que es para el bien de nuestros hijos. Y luego vamos a ver algunas maneras en las que hacemos esto. Este era el caso en el contexto judío-romano y este es el caso en el contexto actual. Porque el corazón del hombre no cambia, a no ser que Cristo lo transforme. No importa el país, no importa la sociedad, no importa la cultura. Tiene su influencia, pero no es determinante. Porque cuando tenemos una teología adecuada del hombre, una antropología bíblica, entendemos que el problema no está afuera, sino que está adentro. Si no, seremos meros religiosos. Así confrontó Jesús a los fariseos y escribas de su tiempo cuando estaban apuntando a sus discípulos porque no cumplían algunos de los ceremoniales judíos. Y ellos se pensaban mejor que ellos. Estos ceremoniales judíos llegaron a ser norma y regla de conducta basado en algún mandamiento bíblico, pero después su desarrollo fue extrabíblico y fueron palabras de hombres. Y así Jesús en Marcos 7 les confronta y les dice: hipócritas,
este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Y cuál era el problema? Que estaban ordenando seguir preceptos de hombres como si fuera preceptos de Dios, y en realidad los preceptos de los hombres habían sustituido a los preceptos de Dios y finalmente habían abolido la ley de Dios. El problema está en el corazón, y Jesús a continuación dice a sus discípulos y a las multitudes: lo que contamina al hombre, Marcos 7, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de adentro del hombre, porque de adentro del hombre salen homicidios, ira, etcétera, etcétera, y esa lista no es representativa, no es exhaustiva. No importa la sociedad, no importa el país, no importa la cultura, no importa el idioma, importa el corazón. Y en cada lugar se necesita lo mismo, se necesita el Evangelio de Cristo que transforma el corazón. Y posteriormente seguir firmemente arraigados y cimentados en Cristo, en su palabra, creciendo en el control del Espíritu, para que vivamos vidas para la gloria de Dios también en nuestro hogar, empezando con nuestra esposa o con nuestro esposo y continuando con los hijos, porque los hijos no son el centro del hogar. Ese es uno de los problemas que tenemos mayoritariamente en nuestro contexto hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano, llámalo como quieras. Los niños son el centro del hogar y las madres aman más a los hijos que a su marido. Eso no es bíblico. Aunque tus afectos te den más amor por tus hijos que tu marido. Está bien, tienes que amar a tus hijos, pero antes está tu marido. Y los padres igual. Los padres tienen que amar a sus hijos. Sí, pero antes a su esposa. Hay un matrimonio que realmente está bien cimentado en la palabra de Dios y que es la prioridad, va a ser una bendición para esos hijos, aunque en un primer momento parezca que no. Y va a ser un ejemplo para ellos. Yo ya desde bien pequeñas recuerdo tener este tipo de conversaciones con mis hijas. Y ellas tienen muy claro, si llegado el momento tengo que escoger entre ellas y mi esposa, voy a escoger a mi esposa. Así que no nos probéis porque lo haremos. Intentan probarlo continuamente, ¿verdad? Claro que amo a mis hijas, pero la Biblia me dice que el núcleo familiar es el esposo y la esposa, primeramente. Ahí está un marido que quiere que su esposa lo haga. Si está sentada al lado, no hace falta decirlo tan alto. Así es, amén, hermano, amén. El mandato de Dios es totalmente contrario a la práctica de la época de aquel tiempo, pero a la época nuestra solo que va cambiando. Y contrario a lo que vivimos cada uno en nuestros países con su particularidad. Los niños son una bendición. Salmo 127, versículos 3 y 5 afirma: He aquí, don, regalo del Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. En cambio, mucha gente piensa que los niños son un problema. ¿No es así? Hasta los mismos padres y muchos que estábamos aquí, ¿verdad? En algún momento has dicho, ¿en qué lío me he metido? Pero es que la sociedad no piensa solo en un momento, sino que la sociedad empieza a dejar de tener hijos porque son un problema y son un estorbo. Para mis metas profesionales, para mi tiempo de ocio, para el uso de mis recursos económicos. Y vivimos en una sociedad que ha prosperado mayormente económicamente, prácticamente en todo lugar se está mejor en las últimas décadas que se ha estado hace años. Pero en cambio cada vez se tienen menos hijos y se dice la excusa de es que no tenemos los recursos suficientes. No, tienes más recursos que tenías antes, lo que pasa es que los gastas más en ti que antes y quieres vivir más cómodamente que antes. No hay ningún problema en vivir más cómodamente, pero no a costa de comprometer principios bíblicos. Hoy en día el panorama es desolador. Los padres no ven a los hijos con una bendición de Dios, los padres no crían a sus hijos como Dios manda, los padres incitan a los hijos a ira, y entonces ¿cómo las familias no van a ir mal? Cuando hacemos esto, desalentamos a nuestros hijos.
desalentamos. Eso es lo que dice Colosenses 3:21. En otras palabras, acaban descorazonados, pierden el ánimo, piensan que es inútil tratar de agradar y obedecer a sus padres porque nunca van a llegar a estar contentos con ellos. Esto les lleva a ser apáticos, malhumorados, desanimados y abatidos. Y como padres tenemos el llamado a comprender lo que hemos de evitar. Lo que hemos de evitar, porque nosotros somos los responsables del hogar. Lo que está pasando en nuestra casa, nosotros somos los responsables. Lo que está pasando con nuestros hijos, nosotros somos responsables delante de Dios y hemos de asumir la responsabilidad, aunque nuestros hijos sean culpables de sus acciones. Nosotros no somos culpables de su pecado, ellos son culpables de su propio pecado, pero nosotros somos responsables de su educación fiel, de acuerdo a los principios del Señor, clamando que el Señor transforme sus corazones, pero creando un hogar en el que hay un ambiente bíblico y piadoso para la gloria de Dios, y empieza por los padres, no empieza por los hijos. Porque son los padres los que son nacidos de nuevo, no los hijos. No esperes una conducta piadosa de pecadores, por muy bonitos que se vean. Un niño nace y dice, ¡ay, parece un angelito! ¿Verdad? Sí, hasta que empieza a llorar y no te deja dormir por las noches. ¡Ay, no es capaz de hacer nada malo! ¡Qué inocente! No, es pecador por naturaleza como cada uno de nosotros y se empieza a manifestar su egoísmo aún desde bien pequeño, solo le importa a él mismo. No le importa si has venido del trabajo, no le importa si es el momento de dar el pecho o no, no le importa si estás durmiendo, estás levantado, solo le importa a él mismo. Sí, son necesidades naturales y fisiológicas, obviamente, pero ya desde pequeño manifiesta de diversas maneras la pecaminosidad. En el momento que pueden manifestar su desobediencia, la manifiestan también. Yo recuerdo, mi hija mayor empezó a caminar muy temprano, antes del año, y antes de eso a gatear, y era muy viva y muy movida. Y recuerdo que en ese momento vivíamos en un apartamento y teníamos la tele así bastante baja y le decíamos, ¿no se puede tocar la tele? Bueno, le decías, no, es todo lo que entendía. Y yo pensaba, ¿lo entiende o no lo entiende realmente? En ese momento en el que dices, ¿cuándo esta desobediencia es algo que se ha de corregir o simplemente no sabe lo que hace? Tenía menos de un año. ¿Sabes cuándo me di cuenta que entendía? Cuando no solo tocó, le dije no, sino que la siguiente vez se quedó allí, me miró, esbozó una medio sonrisa y tocó la televisión. Yo dije, lo ha entendido, ¿verdad? Entiende mucho más de lo que pensamos. Se manifiesta su pecaminosidad. No hemos de esperar una conducta piadosa de nuestros hijos, pero nuestra responsabilidad es enseñarles de acuerdo a la palabra de Dios, apuntándoles a Cristo en todo momento. Y esos momentos de corrección, como vamos a ver esta noche, son oportunidades para el Evangelio, si las usamos adecuadamente. Oportunidades para llevarles a Cristo de acuerdo a su comprensión. Oportunidades para enseñarles acerca del pecado, oportunidades para enseñarles acerca de la gracia de Dios, oportunidades para enseñarles acerca de las consecuencias de la desobediencia a Dios, que finalmente no es desobedecer a los padres, sino que su afrenta es contra Dios primera y principalmente. Hemos de comprender la seriedad de este mandato y su significado es vital. Hemos de comprender lo que hemos de evitar en la educación de nuestros hijos y es esta: no les provoques a ira, no les exasperes. Ahora, no solo hemos de comprender, sino que en segundo lugar, hemos de abandonar lo que hemos de evitar en la educación de nuestros hijos. Hemos de abandonar. No solo saberlo, no solo tener la convicción, sino que esa convicción es la base desde la que oramos, que el Señor nos ayude a abandonar lo que no hemos de hacer. ¿Cómo podemos abandonar estos hábitos si es lo que te ha caracterizado, te está caracterizando, con lo que estás luchando en tu hogar? Bueno, de nuevo volviendo al contexto de estos versículos, en dependencia de Dios por el poder de su Espíritu. Es curioso, los padres, en cuanto se empiezan a dar cuenta que están en problemas, van a hacer lo que sea
para ir a un curso de padres, ¿no es así? Buscan quién se queda con los hijos, no importa la hora, no importa el lugar. Si realmente necesitas ayuda, vas a ir a ese curso de padres, y ese curso de padres normalmente se llena, ¿no? Los que son padres, porque perciben su necesidad. Pero en realidad se necesita mucho más que un curso de padres, hermanos. Necesitas estar expuesto a la palabra continuamente y que eso obre en tu vida para ser más semejante a Cristo en todas tus áreas, en todos los ámbitos de la vida, que el Espíritu lo controle, porque eso es lo que te va a hacer realmente un padre según Dios, no solo un curso para padres. Un curso para padres te va a equipar específicamente en algunas áreas, pero no mágicamente te va a hacer más piadoso, y cuanto más piadosos son los padres, mejor va a ir la familia. Ahora, ¿cómo abandonar o qué hemos de abandonar? ¿Cuáles son algunas manifestaciones prácticas que irritan y exasperan a nuestros hijos? Bueno, creo que todos podríamos enumerar algunas, pero esto es solo una lista representativa de algunas maneras en las que podemos exasperar a nuestros hijos y que hemos de abandonar. En primer lugar, exceso de control. Exceso de control. Un exceso de control exaspera a los hijos. Un exceso de control ahoga a los hijos, encerrándoles demasiado, no confiando nunca en ellos, sin oportunidades de actuar con cierta independencia, de acuerdo a su edad y madurez. Y esto cambia de familia en familia y cambia de hijo en hijo. Desde luego hemos de proteger a nuestros hijos. En la sociedad cada vez hay más peligros, algunos de ellos que no existían hace años. Yo cuando era niño salía a la calle a jugar solo con el resto de los niños. Salía, me iba, y mis padres no se preocupaban, volvía a comer y a cenar cuando tenía hambre, y volvía a irme a la calle a jugar al fútbol, a andar con la bicicleta, y mis padres estaban tranquilos y confiados. Hoy en día la mayor parte de los padres no hacen eso. Ha cambiado. Y a veces, cada 2 por 3, escuchamos episodios horribles en las noticias. Bueno, hemos de ser sabios y hemos de proteger a nuestros hijos, pero una excesiva protección comunica falta de confianza en el hijo. Le exaspera, le desanima y finalmente le va a provocar ira y rebeldía. Recordamos a Labán en el Antiguo Testamento, un padre sobreprotector y excesivamente controlador, hasta el punto que casó a sus hijas engañando a Jacob, y le engañó al casarle con Lea cuando amaba a Rebeca, y luego permitiéndole casarse con Rebeca a cambio de 7 años de trabajo y que sus hijas se quedaran con él. Y cuando llegó el tiempo de irse, Labán rogó que se quedara. Génesis 29 y 30 está esta historia. Y su intromisión y excesivo control sobre sus hijas les llevó a no tener un matrimonio según Dios. Él fue en parte responsable. Excesivo control. Como padres hemos de progresivamente dar oportunidades a nuestros hijos de fallar, porque van a fallar, pero es una oportunidad para la instrucción. Dentro de un contexto de protección, necesitan cierto grado de libertad e independencia que progresivamente les ayude a tomar decisiones, cometer errores y aprender de ellos. Porque el papel de los padres es instruirles, educarles y criarles para que se vayan de casa. Y cuando se vayan de casa, puedan crecer en tomar decisiones que agradan a Dios porque les has ido entrenando. Además del exceso de protección, que se vería como la madre que no deja salir al hijo de debajo de sus faldas, o al padre que controla excesivamente a sus hijas, esto va a llevar a la ira. Además del exceso control, también puede llevar a la ira demasiada libertad. Demasiada libertad, cuidado, es la otra cara de la moneda. Afirmar que deben tener cierta libertad no significa que van a hacer lo que les dé la gana. Mientras están en el hogar de los padres, la autoridad divina son los padres, solo que usemos esa autoridad sabiamente, no autoritarismo, sino una autoridad para el bien de ellos y para su instrucción. Probablemente en la sociedad actual en muchos sitios se peca más de excesiva indulgencia. Hoy en día muchos niños hacen lo que les da la gana, no son corregidos.
Y es más, no solo ellos hacen lo que les da la gana, sino que gobiernan el hogar, aún sin palabras. Que el niño no quiere salir de casa, pues todos nos quedamos en casa. Que el niño quiere ir de paseo, pues todos de paseo. Que el niño quiere el último juguete en la televisión, pues se compra, cueste lo que cueste, podamos o no. Que el niño quiere el móvil de última generación o un móvil, pues se le regala el móvil al niño, porque todos los demás tienen el móvil. Y así, aún con pocas palabras, el niño gobierna el hogar y tiene excesiva libertad. ¿Sabes qué? Aunque a primera vista esto no exaspera a los niños, sino que parece que están contentos, a largo plazo su exasperación se manifestará. Nada les va a satisfacer, no van a respetar, no van a someterse, no aprenden a honrar, no aprenden a dar prioridad a los otros, y cuando los padres ya no sean capaces de darles lo que quieren, que va a llegar ese momento, les desecharán. Igual harán con cualquier persona a su alrededor. Van a usarles como objetos de usar y tirar. Esto va a exasperar y va a criar monstruos centrados en sí mismos. ¿Qué puede exasperar a nuestros hijos? Excesiva protección, demasiada libertad. En tercer lugar, favoritismo. Favoritismo exaspera a los hijos. Hay varios ejemplos de favoritismo en la Biblia que llevó a ira a los hijos. Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Ellos se convirtieron entonces en rivales acérrimos, con las consecuencias que todos conocemos. Pero Jacob no aprendió la lección, que no se debe favorecer a un hijo por encima de los demás. Y él repitió la historia y favoreció a José, a quien regaló una túnica especial que los otros 11 hermanos envidiaron. Y esto no exime que lo que hicieron los hermanos de José estuvo mal y fue su responsabilidad y fue pecaminoso, y aún así Dios en su soberanía lo utilizó para cumplir su plan y finalmente preservar la simiente en esa gran hambruna, poniendo a José en ese puesto de liderazgo y dando a alimentar a su familia y a su pueblo, así preservar la línea de Cristo para cumplir su plan definitivamente. Pero Jacob hizo mal. Provocó exasperación a sus hijos. Eso no excusa su pecado. Hay muchas formas de mostrar favoritismo y así provocar a ira a los que no son favoritos. Dar un regalo a uno cuando el otro no lo recibe. Y no estoy hablando cuando es el cumpleaños de uno y el del otro no. Recuerdo mi madre, como buena abuela, trataba de tener contentas a sus nietas, y entonces era el cumpleaños de una de mis hijas y le traía el regalo, pero después decía, también os he traído un regalo a vosotras. Y yo le decía a mi madre, no les tienes que traer un regalo, no es su cumpleaños y tienen que aprender a alegrarse por el hermano, y queremos, la hermana en este caso, y queremos enseñarles a alegrarse por ella y que no ellas son el centro, ¿entendés? El cumpleaños, el regalo es para el que es el cumpleaños, no para todos. Tiene que ser en las mismas condiciones. Pero si llega un cumpleaños y le das un regalo a un hijo, y llega el cumpleaños del otro y no le das un regalo, ningún padre hace eso, ¿verdad? Pero hacemos más sutilmente en otras ocasiones. Tratamos de maneras distintas o afirmamos palabras como ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Eso es favoritismo. No es que no tiene que ser como su hermano. Tenemos que ser como Cristo y todos estamos en proceso. O emplear las virtudes o talentos de uno para medir los logros de otro. ¿Ves qué bien lo hace tu hermano? En comparación, es el favoritismo. Claro que como padres debemos de elogiar lo que hacen los hijos cuando lo hacen bien para la gloria de Dios y delante de sus hermanos también, pero debemos de hacerlo equitativamente y no comparativamente. En cuarto lugar, el perfeccionismo puede exasperar a un hijo. El perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Cuando se les exige metas irreales. Lo más curioso es que la mayor parte de las veces los que presionan son padres que no fueron capaces de alcanzar esas metas y no saben lo que conlleva llegar ahí. Pero quieren lo mejor para sus hijos. Y en nombre de lo mejor para sus hijos y un mejor futuro para sus hijos, les presionan al exceso en un perfeccionismo exagerado, tratando de que alcancen esas metas y en lugar de apoyarles, les frustran. Sí, hemos de enseñar que hay que trabajar duro
el trabajo es una bendición, sí hemos de esforzarnos, sí hemos de ser excelentes, hacer lo mejor posible de acuerdo a los dones y capacidades que el Señor nos ha dado. Pero ahora, tal vez si tú nunca llegaste, por ejemplo, a ir a la universidad o a estudiar un doctorado, es bueno que les alientes a estudiar, es bueno que les apoyes, es bueno que hagas todo lo posible, pero a lo mejor el chico no tiene la capacidad, porque tú no la tienes. O a lo mejor sí la tiene y necesita ser animado y apoyado y ayudarle a que se esfuerce. Hemos de ser sabios en cada caso, eso es solo un ejemplo. Pero un excesivo perfeccionismo les va a frustrar. ¿Cuántos hijos han sido frustrados por padres porque quieren en el otro lado que hagan lo mismo que ellos hicieron? Está el padre que no ha sido capaz de hacerlo y quiere que sus hijos lo hagan para sentirse bien él, no por el bien de sus hijos. Y está el padre que lo ha hecho, o la madre, y quiere que sus hijos hagan lo mismo. Yo he sido doctor médico, y quiero que mis hijos sean médicos. Y yo he sido traumatólogo y mi hijo va a ser traumatólogo. Yo he sido cirujano y mi hijo va a ser cirujano. Porque esto corre en la familia. Somos 4ª generación de cirujanos. Bueno, a lo mejor tiene muchas probabilidades de que va a acabar siendo cirujano, pero no necesariamente tiene por qué ser cirujano. Y un excesivo perfeccionismo le va a frustrar. ¿Cuántos hijos son frustrados porque se les ha obligado a buscar una carrera profesional que no es algo que ellos desean? Una cosa es orientar y ayudar y apoyar y animar, incluso a veces decirle, tienes que esforzarte y este no es el camino, corregir. Pero no buscar un excesivo perfeccionismo, porque eso les va a exasperar y les va a llevar a ira. Otra manera de exasperar y llevar a la ira es la crítica constante. La crítica constante. Constantemente desalentándoles, en lugar de reconocer que van a fallar y corregir, pero sin crítica. ¿Has pensado cómo un niño puede estar días, incluso un mes, a la mesa sin tirar nada en la mesa y nadie se da cuenta y nadie le dice nada? O cada día que no tira el vaso de agua le dices, muy bien que no has tirado el vaso de agua, muy bien que no te has manchado, muy bien que no has hecho un desastre aquí. No, pero el día que tira el vaso de agua, el día que se mancha, el día que hace un desastre, ahí están los padres para no corregirle y enseñarle, sino criticarle. ¡Hombre, cómo haces eso! ¿Nos damos cuenta? Somos más propicios y tenemos la tendencia a criticar. Hemos de entrenarnos a resaltar sus cualidades positivas según obedecen, y la corrección que no sea una crítica, sino que sea una corrección instructiva, con gracia. Si solo les reñimos con actitud de queja y crítica, ellos van a exasperarse. En sexto lugar, otra manera que podemos exasperar a nuestros hijos es la falta de atención. La falta de atención. El descuido es una manera sutil de exasperar a los hijos. Antes solo se veía prácticamente en las películas y los ricos que dejaban a sus hijos, les abandonaban, y hay muchas películas acerca de esto, sobre todo hace años, ¿verdad? Que lo tenían todo, pero no veían a sus padres y sus padres no les dedicaban nada de tiempo. Hoy en día no es que seamos ricos, pero todos han abandonado a sus hijos prácticamente. Están descuidados, se crían solos. La falta de atención se ha extendido como una pandemia sin cura. Y los niños desatendidos finalmente viven exasperados. Y puede ser que en ocasiones les desatendamos, no habitualmente, pero sí puntualmente, y no porque no estemos en casa, podemos estar en la misma casa, pero no prestar atención y ser padres y madres ausentes. A mí me ha pasado, y mis hijas me lo han dicho. Tal vez estás empezando una conversación, estás hablando, le estás escuchando, y de repente te mandan un mensaje o algo pasa, coges el móvil, y el otro sigue hablando de fondo, como cuando está la televisión o la radio. Y a mí alguna vez mis hijas me han dicho, papá, ¿no me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. No, estás mirando el móvil. Hija, tienes razón. Guardo el móvil, le escucho. Tendemos a distraernos, ¿no es así? Pero eso pasa con niños pequeñitos. ¿Qué piensas? Porque es un niño pequeñito, no se da cuenta de que no estás prestando atención. Eso va a llevar a exasperarles. Hemos de dedicarles el tiempo suficiente
Y si no tenemos tiempo para dedicar a nuestros hijos, hemos de plantearnos qué debo de dejar. Eso del quality time, que yo creo que lo han inventado los anglosajones, igual que nosotros otras cosas malas, es mentira. Eso se inventa cuando no puedes tener tiempo con las personas. Solo cuando hay suficiente tiempo, obviamente cumpliendo el resto de responsabilidades, es que haber tiempo de calidad también. El tiempo de calidad no se agenda. Te voy a dar 5 minutos de tiempo de calidad. No, el tiempo de calidad se produce en las relaciones, en el sitio más insospechado, cuando pasas tiempo con la gente. Cuando hay esa oportunidad, esa conversación, cuando puedes responder esa pregunta, cuando sucede algo en la vida y estáis juntos y puede ser una oportunidad para la instrucción, eso es tiempo de calidad. Evidentemente, muchas veces no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos y tenemos responsabilidades, pero en el hogar hemos de dedicar el suficiente tiempo a los hijos, tanto el padre como la madre, para criarles de una manera que honra al Señor y no exasperarles. ¿Has tenido hijos? Es una bendición, es tu prioridad. En séptimo lugar, y este ya es el último ejemplo de cómo podemos provocar a ir a nuestros hijos, y es corrección desproporcionada. Corrección desproporcionada. Y vamos a hablar más de esto en esta noche, según veamos el otro lado de la moneda. Pero esta corrección desproporcionada me refiero tanto al exceso como al defecto de ella. La disciplina desmesurada exaspera a nuestros hijos y la falta de disciplina exaspera a nuestros hijos. La disciplina es buena para nuestros hijos, la Biblia nos llama a usarla como un recurso en nuestra educación y de esto vamos a hablar más cuando veamos la segunda parte del versículo, criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Pero que la disciplina sea buena no significa que cuanto más disciplina o disciplina sin límite mejor. Los padres que están constantemente disciplinando a sus hijos corren el peligro de caer en brutalidad y en una disciplina que no es piadosa. Los padres que corrigen a sus hijos fruto de la frustración y con ira nunca están aplicando disciplina bíblica. Los padres que fácilmente utilizan palabras hirientes para reprender a sus hijos no les están corrigiendo, les están humillando y descalificando. Los padres que nunca corrigen, los padres que nunca disciplinan a sus hijos, también están fallando porque aman más la comodidad o se aman más a sí mismos que a sus hijos. Los padres que solo corrigen cuando están cansados o solo corrigen cuando algo les ha molestado lo suficiente, están mostrando egocentrismo y no están disciplinando bíblicamente y están provocando a ira y a exasperación a sus hijos. ¿Por qué sé todo esto? Porque en una medida o en otra he estado ahí. He estado ahí en una medida o en otra. Y todos estamos ahí en una medida o en otra. Pero hemos de reconocer lo que no agrada al Señor y lo que no es el plan para los padres, y no acomodarnos, no pensar que es normal, sino ir a la palabra y ver cómo esto lo podemos aplicar. Hace un tiempo estaba en un lugar de comida rápida, que a veces voy por mis hijas, no porque a mí me guste, y un par de mesas justo detrás estaba una madre corrigiendo a su hijo, pero corrigiendo de una manera que cada vez empezó a calentarse mal hasta el punto que le empezó a insultar. No a repetir los insultos que le propinó al hijo. Y yo pensaba, si públicamente aquí le dice todo esto, ¿qué hará en privado? Qué triste, pero ¿sabes? No lo pensaba como en autojusticia, sino esa persona necesita a Cristo realmente, y si en alguna medida, según el Señor obra en nuestra vida, nosotros no estamos haciendo eso por su gracia, es gracias a Cristo, no porque somos mejores que nadie. Pero también, aún así, luchamos y todavía luchamos con que en ocasiones exasperamos a nuestros hijos, pero hemos de crecer en que esto no sea el hábito. Según crecemos en semejanza a Cristo, en control del espíritu de nuestra vida, según somos expuestos a la palabra de Dios. Un padre cristiano confesaba tras haber criado a sus hijos, cuando todos eran mayores y ya se habían ido de casa. Y le dijeron, si pudieras hacer todo de nuevo, ¿qué harías? Él contestó esto,
¿Amaría más a mi esposa frente a mis hijos? ¿Me reiría más con mis hijos, tanto de sus errores como de sus alegrías? ¿Escucharía más a mis hijos, aún al más pequeño, al que casi ni entendía? ¿Sería más honesto acerca de mis debilidades sin tratar de aparentar que era perfecto? ¿Haría muchas más cosas con mis hijos? ¿Les animaría y elogiaría mucho más, incluso por las cosas pequeñas? Y por último, ¿les hablaría mucho más de Dios? ¿Usaría todas las cosas en un día corriente para dirigir sus mentes y corazones a Cristo? Hermanos, no hemos de llegar al final de la educación de nuestros hijos para mirar atrás y decir, tenía que haberlo hecho de otra manera. Sino que el Señor nos enseña, el Señor nos corrige hoy y el Señor nos da esperanza para, con su ayuda y en su gracia, buscar criar hijos según Dios. En primer lugar, sabiendo lo que no hemos de hacer y por su gracia evitándolo. Y esta noche veremos el otro lado de la moneda. ¿Qué hemos de hacer en su lugar para que seamos canales de bendición para nuestros hijos y educarles para su gloria? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado mandatos sobre la crianza de los hijos que son claros. Ninguno de nosotros podemos salir de aquí hoy diciendo, no entiendo esto, no entiendo lo que Dios quiere que no haga, sino que tu mandato es claro, no hemos de exasperar a nuestros hijos, no hemos de provocarles a ira. Y hay tantas maneras, hay muchas más maneras de las que hemos visto en las que podemos provocar a ira y exasperar a nuestros hijos. Y Señor, sabemos que dependemos total y exclusivamente de ti, y según tú obras en nosotros, es que podremos seguir creciendo en santidad, y así también se verá reflejado en nuestro hogar y en la educación de nuestros hijos. Señor, que nuestro deseo sea crecer en semejanza a Cristo, para tu gloria, independientemente de la edad de nuestros hijos, independientemente de los resultados que vayamos a ver en nuestra vida, que nuestro deseo genuinamente sea ser más como Cristo, ser dóciles a tu palabra, crecer en gratitud a ti por lo que has hecho, Señor. No merecemos la salvación, éramos pecadores alejados de ti, esperando tu ira, y tú fuiste el que marcaste la diferencia, mandaste a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, inmerecidamente, y Señor, por gracia, por medio de la fe, en tu plan soberano nos has hecho tus hijos, parte de tu familia. Señor, queremos vivir vidas que te agradan en el hogar y en el resto de ámbitos personales. Sabemos que solo en el poder del Espíritu y oramos que tú nos capacites. Gracias por dejarnos tu palabra y gracias porque podemos confiar que tú vas a seguir haciendo la obra para gloria de tu nombre. Oro por cada hogar aquí presente, por cada padre y madre, que tú les animes desde tu palabra en esta conferencia y que salgamos de aquí con un mayor y más profundo deseo de darte gloria en todo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.